Bien, la palabra bendita del día de hoy que nuestro Señor nos ha dado está en Jeremías capítulo 27. Por favor, Jeremías 27, hermanos en Facebook, hermanos en YouTube, Dios los bendiga. Les habla su pastor Juan Antonio Celis en un culto más de adoración, rindiendo alabanza y honra a nuestro Dios bendito. Jeremías capítulo 27, versículo 1, nos dice la santísima palabra de Dios. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Bien, vamos a poner en contexto este pasaje de la sagrada palabra de Dios. Estamos en plena invasión del imperio babilónico al reino del sur. Recuerden que hubo tres sitios que Nabucodonosor hizo a Jerusalén. El primer sitio fue en el año 605. El segundo sitio fue en el año 597 y el último sitio fue en el año 586, donde en este último pues fue incendiado, fue ultrajado, fue allanado el templo de Jerusalén y la ciudad santa. En este contexto de la palabra estamos en el año 597, en el segundo sitio. Ya habían cautivos en Babilonia, ya habían sido llevados de poco a poco en los tres cautiverios, en los tres sitios. Los ejércitos de Nabucodonosor iban llevando gente. Nos dice la palabra en el libro de Daniel que la mejor gente era la que se llevaban a Babilonia, empleando lo que hoy conocemos como la eugenesia, la mejor raza, la raza perfecta. Ya tenían desde entonces en los babilonios, vean qué interesante, Babilonia antigua, porque hay una Babilonia moderna, ¿verdad? La Babilonia moderna de este sistema anticristiano que nos está llevando al nuevo orden mundial, comandado espiritualmente por el Vaticano. Entonces, esta Babilonia antigua ya practicaba la eugenesia, llevándose a la mejor gente a el destierro, y dejaban a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los que tenían alguna imperfección física, las dejaban en Jerusalén. Aquí en este contexto, dice la palabra bendita del Señor nuevamente: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, esto fue en el año 597 al 596 antes de Cristo, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. ¿Qué es una coyunda? Son unas como tiras de cuero, ¿verdad?, que
se atan a los bueyes, se atan a los caballos para manejarlos, a los bueyes para ponerles yugo. El yugo es un implemento de madera que se ponían los bueyes para caminar por el campo y trazar los surcos de el sembrado que se iba a emplear. Entonces mi Señor Dios le pide a Jeremías que se haga unas coyundas y yugos, unos amarres, ¿verdad? Unas riendas y un yugo, y que se los pusiera sobre su cuello. Recuerden que mi Señor Dios en su santísima palabra a los profetas les hacía actuar la profecía. Al profeta Ezequiel lo mandó a un valle de huesos secos. Literal, fue a un lugar seco donde habían muchos cadáveres, y él, siendo sacerdote, estaba prohibido por la ley que un sacerdote tuviera contacto con un muerto, pero aún así mi Señor Dios manda a Ezequías a un valle de huesos secos. El profeta Isaías también en sus profecías tuvo diversas actuaciones de las profecías que mi Señor Dios le pedía que hiciera. Y aquí a mi Señor Dios, a Jeremías le dice que se ponga un yugo con coyundas en el cuello. ¿Se imaginan? Jeremías todo el tiempo con un yugo aquí arriba de madera y unas riendas amarradas a sus manos y caminando por toda la ciudad. Obviamente la gente tenía que verlo y proclamaba el mensaje, proclamaba lo que el Señor decía. Versículo 3 dice: y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón. O sea, a los reyes que estaban en las zonas circundantes de Israel. El rey de Edom al sureste de Israel. El rey de Moab al norte de Edom. Al rey de los hijos de Amón también al norte de Edom, que es la actual Jordania. Y al rey de Tiro y al rey de Sidón, que es el actual Líbano, ¿verdad? Por mano de los mensajeros, dice, que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. O sea, le pide mi Señor Dios que envíe a estos reyes, ¿verdad? Por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, que mandaran este mensaje a esos reyes. Jeremías, con ese yugo y esas amarres, esas coyundas. Yo aquí apunté en mi Biblia acerca de este versículo. Los embajadores de las naciones mencionadas se habían reunido en Jerusalén para conspirar con Judá en contra de Nabucodonosor. Jeremías les advirtió que tal conspiración resultaría en la esclavitud. Por eso mi Señor Dios manda a Jeremías a estos reyes para hablarles y decirles que se sometieran al rey de Babilonia, que no lucharan en contra del rey, porque lo que venía en contra de Jerusalén y en contra de todo el mundo conocido en aquel entonces era juicio de parte de Dios. Entonces, manda mi Señor Dios avisarles a estos reyes, como dice el versículo 4, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, o sea, a los reyes, los embajadores de estas naciones:
Dos puntos. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Vean qué palabra de parte de Dios. Él hizo la tierra, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, dice también en los salmos, en los profetas. Y a quien yo quiero se lo doy, dice. Él tiene la potestad de todas las cosas. En el Instituto Bíblico estamos estudiando acerca de que mi Señor Dios quita reyes y pone reyes. Que obedezcamos a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13 habla de ello, de que honremos a nuestras autoridades, oremos por ellas y les demos honor. Se preguntarán, bueno, pero es que mis autoridades no han sido muy buenas conmigo. No importa, tú eres hijo de Dios. Tienes que dar testimonio de que eres hijo de Dios, honrándolos y orando por ellos. Así es de que dice aquí la palabra que mi Señor Dios tiene el poder de todo este mundo porque lo hizo. Él tiene derecho de hacer con este mundo lo que Él quiera. Versículo 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y vean lo que sigue adelante. Mi siervo. ¿Qué quiere decir con esto? Mi Señor Dios está usando a este rey para establecer juicio en contra de Jerusalén, en contra del reino del sur. Así como mi Señor Dios en el libro de Isaías, en los primeros capítulos del profeta Isaías, habla de que el rey Sennacherib, Salmanasar, reyes asirios, mi Señor Dios los usó como instrumento para tener juicio en contra del reino del norte, o sea, Samaria, o sea, Galilea. Mi Señor Dios tiene esa potestad, porque es su tierra, es su universo, es su creación, y Él hace con ella lo que quiere, y para cumplir el propósito de su palabra, el propósito de su plan de salvación para el mundo entero. Vean qué interesante, dice el versículo 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, aún los animales, y todas las naciones, versículo 7, le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Este versículo, ¿verdad?, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Todos esos imperios, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, tienen sus tiempos. Tiempos establecidos por Dios para su plan perfecto de redención. Y aquí dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a
su nieto. Es interesante que hasta nos da detalles, es sorprendente la palabra profética de Dios, porque nos da hasta detalles de los reyes que van a gobernar en Babilonia en el tiempo del cautiverio de su pueblo judío. Aquí tengo el dato: Nabucodonosor gobernó del 605 al 560 a.C. Después vino Evil Merodach del 562 al 560, fue muy poco el tiempo que gobernó. Nabonido del 558 al 539 a.C., pero en el reinado de Nabonido, su hijo Belsasar estuvo gobernando a la par junto con él. Entonces se cuentan como 3. Y la Escritura dice: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Detalles, ¿verdad? Es de la Escritura que nuestro Señor Dios nos da. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Hablando del imperio medo-persa. De ellos se está refiriendo al final. Versículo 8 dice: y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pongan atención en esto porque es muy importante. Al que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Vean qué interesante, nos está pidiendo el Señor aquí que todas las naciones que mencionó en el versículo 3, Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón y el propio Jerusalén, tienen que obedecer al rey de Babilonia, tienen que irse con él. Y así les irá bien. Y así les irá bien. Versículo 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, hablándole al pueblo de Israel, al reino del sur. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Vean qué interesante, porque habían falsos profetas que hablaban mentira, hablaban en contra de lo establecido por Dios. Por eso mi Señor Dios les alerta, como también a nosotros nuestro Señor Dios nos alerta de esos falsos maestros, de esos falsos cristos, de esos falsos profetas, que por cierto ya acaba de morir el falso profeta. Que no le hagamos caso a ninguno de ellos, sino que le hagamos caso a su palabra bendita y santa, porque hay mucho engaño, hermanos, mucho engaño hay en las redes sociales. Entonces, como dice Pedro, que esta es la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Que si Malaquías, que si las profecías de Nostradamus, que si el Papa Negro, que si el Papa Fulanito,
no le hagan caso a esas cosas, hagámosle caso a la palabra bendita de Dios. Amén. Y mi Señor Dios aquí les advierte a las naciones circunvecinas y les advierte al pueblo del reino del sur, a Judá, que obedezcan al yugo de Nabucodonosor y vayan a Babilonia. Versículo 11 dice: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Vean qué interesante. Por eso Jeremías se pone ese yugo en el cuello. Imagínense, si andaba el profeta y con las coyundas amarrado a ellas, así iba proclamando el mensaje, iba predicando la palabra, que se sometieran al yugo de madera de el rey Nabucodonosor. Y hay otra palabra aquí en Jeremías 29, versículo 4, muy hermosa, porque aquí esta es una carta de Jeremías a los cautivos, a los que ya están en Babilonia viviendo. Viven en ese desierto. Fueron quitados, fueron expulsados de la ciudad del gran rey, de la ciudad de la promesa, de la ciudad del pacto, de la ciudad de la gloria. Y fueron llevados a una zona desértica, que era Babilonia. ¿Y qué les dice mi Señor Dios por medio de Jeremías? En el capítulo 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. 2 puntos. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Mi Señor Dios también les dice, pues multiplíquense, porque tiene que seguir habiendo pueblo mío, para que cuando regresen de Babilonia a Jerusalén, la línea, ¿verdad? La línea genealógica siga produciendo, siga llegando hasta el Mesías de Israel, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad, a la cual los hice transportar. Procurad la paz, den testimonio, que vean el ejemplo de que ustedes vienen de parte de Dios, de parte de la ciudad del gran rey, que vienen de parte de Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios de la tierra, de los cielos y del mar y de todo lo que en ellos hay. Es lo que debemos de hacer nosotros también. En esta tierra árida, en esta tierra desértica en la cual estamos viviendo, nosotros, sus hijos, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, tenemos que dar testimonio y buscar la paz con nuestros semejantes. Amén. No vivir en contención, no vivir en ira, no vivir en enojo, sino vivir en gozo y en gozo de salvación, en esperanza y en esperanza de salvación, porque Cristo viene pronto y pronto estaremos con Él, gozándonos de Él y de su presencia. Amén.
Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. O sea, pónganse a orar también. Pónganse a orar. Nosotros debemos de orar también por nosotros y por los que han de venir a la fe, venir a la palabra. Y orar por Israel, orar por ese arrepentimiento que deben de tener para que el Señor quite el velo de los ojos de ellos y reconozcan que Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios bendito. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y en la paz de Dios nosotros tenemos paz. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, mi Señor bendito, dice: yo os doy la paz. Nadie la da como yo la doy. Obtengan mi paz. El mundo no da paz, nosotros vivimos en la paz del Señor. Entonces debemos también nosotros vivir en esta tierra árida también en paz y buscar la piedad, el amor a los demás. Regresemos a Jeremías, pero ahora al capítulo 28, versículo 1. Jeremías 28:1 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, o sea, al rey Joaquín, que el rey Joaquín ya había sido preso anteriormente. Dice que va a regresar, va a hacer volver a Jeconías o Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ananías está profetizando algo que, si nosotros hemos estudiado la palabra bendita de Dios, sabemos que no es cierto. Si tenemos el hábito de escudriñar la Biblia y de escudriñarla a fondo, sabemos que el pueblo de Israel, en particular Jerusalén, Judá, no estuvieron 2 años en Babilonia. Estuvieron 70 años, ¿verdad? Así lo dice precisamente también Jeremías en el capítulo 30. Entonces, determinamos que este señor Ananías es un falso profeta. Dice que en 2 años van a regresar, ¿verdad?, los utensilios de la casa de Jehová, y que va a hacer volver al rey Joaquín, hijo de Joacim. El rey Joaquín fue preso en Babilonia y hasta los 84 años de edad
regresó a Jerusalén. O sea que está mintiendo, ¿no? Está mintiendo Ananías. El versículo 5 dice así: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Habían testigos y estaban en la casa de Jehová, en el templo del Señor. Habían testigos, sacerdotes, ¿verdad? Delante de todo el pueblo. Versículo 6, y dijo el profeta Jeremías, amén, dice. ¿Qué significa amén? Así sea. Pues a Jeremías le daría mucho gusto que ese cautiverio durara 2 años y que fuera liberado el rey Joaquín. Por eso contesta así Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Ya me imagino ahí a Ananías de un lado y Jeremías del otro, y Jeremías hablándole de frente, en su cara, a los ojos, como debe de ser, y no andando con rumores, no, ese es un falso profeta, ¿qué se cree? ¿Qué se siente? No, lo enfrentó y delante de testigos. Así debemos de enfrentar nuestros asuntos delante de testigos y no andar con rumores a terceros, sino hablar las cosas de frente con los demás. Versículo 7. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. ¿A qué profeta se refiere Jeremías? Pues yo me puse a investigar, a estudiar, y bueno, pues casi son todos los profetas del Antiguo Testamento los que profetizaron guerras, aflicción y enfermedades. Nahum, Sofonías, Habacuc, Miqueas, Joel, Oseas, Amós, Abdías y Jonás. Y todos ellos profetizaron calamidad. Pero profetizaron calamidad para arrepentimiento, para que la gente se arrepienta de sus pecados y regresen al Señor. Lo mismo tenemos que hacer hoy nosotros, hermanos. Es nuestra labor. Somos los atalayas de Dios. Tenemos que predicar y compartir que se vienen cosas feas a la tierra, que esto no va a mejorar, que las guerras. Me acuerdo que yo en el mensaje de Año Nuevo del año 2022 para el 2023 les comenté que iban a haber más guerras y que se iban a ir sumando más países en diferentes regiones con diferentes conflictos. Pues ya se sumó a la lista India y Pakistán. Hubo un atentado terrorista, 27 turistas
indios o hindúes en la región de Cachemira, y pues los de la India se volvieron fúricos porque terroristas pakistaníes, se presume, fueron los que mataron a estos 27. Y entonces están en declaración de guerra. Lo malo del asunto es que estos dos países son potencias nucleares. Entonces está la cosa dura. Esto no va a mejorar. Está empeorando. Y se van a sumar también a la lista cuando China invada Taiwán, ¿verdad? Y Estados Unidos defienda a Taiwán, la OTAN en contra de Rusia, el conflicto en Medio Oriente, Israel está profetizado, va a invadir o va a destruir los reactores o los campos nucleares de Irán, está escrito precisamente aquí en Jeremías 49. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avisar, predicar, compartir, decirle a la gente: arrepiéntete, Cristo viene pronto, esto no va a mejorar, el Señor te va a cuidar, te va a proteger, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida y vivir en comunión y en santidad con Él. Es lo que está haciendo el profeta Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Profetizaron a Israel que dejaran sus ídolos, estatuas que no ven, que no oyen, que no palpan, que no hablan, que dejen esos ídolos y que se conviertan al Dios vivo. Pero bueno, conocemos la historia, la palabra nos dice, no obedecieron, siguieron en sus prácticas paganas y vino la invasión del imperio asirio. Entonces prediquemos y compartamos, hermanos, que pronto este mundo va a ser purificado por Dios y tenemos que ser valientes, pero ese denuedo, ese valor, el único que nos los da es Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Preparémonos. Versículo 9 dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Es obvio, está claro. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Jeremías estaba hablando con todo y yugo. Tenía aquí el yugo de madera y con las coyundas, y así hablaba delante de los sacerdotes y de todo el pueblo en la casa de Jehová. Y Ananías va y se lo quita. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¡Qué tremenda cosa! Yo escribí aquí algo acerca de eso. Es audacia impía romper lo que Dios había señalado como prenda solemne, porque mi Señor Dios le había dicho a Jeremías que se hiciera unas coyundas y yugo de madera. Es audacia impía romper lo que Dios había señalado como prenda solemne del cumplimiento de su palabra. De ahí que Jeremías no se digne replicar. Tremendo. Rompió Ananías el yugo del profeta Jeremías. Versículo 11 dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Persistió, insistió, no se arrepintió, se atrevió a romper el yugo de madera que mi Señor Dios le dijo a Jeremías que lo hiciera. Y se retiró. Versículo 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¡Ah, tremenda cosa! Te atreviste a romper el yugo de madera, pues ahora vas a cargar un yugo de hierro. ¿Sabían todos ustedes que nosotros tenemos un yugo? El yugo de madera, que es la cruz de Cristo. ¿O no nos dice el Señor en su palabra? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, o sea, tu yugo, y sígueme. Amén. Tenemos un yugo. Pero ¿quién lo trae puesto? Ahí está la cosa. ¿Quién se lo pone? ¿O quién lo deja ahí arrinconado? ¿O quién lo deja ahí puestecito como adorno? El Señor nos pide que traigamos puesto ese yugo de madera, como Jeremías lo traía puesto, en señal de que si hacían caso a la palabra de Dios, de que si se portaban bien, yéndose hacia Babilonia, haciendo lo que Dios quería que hicieran en Babilonia, iban a traer nada más ese yugo, el cautiverio nada más, el traslado de sus familias de Jerusalén a Babilonia, pero que allá los iba a prosperar. No le creyeron a Dios. Ese era el único yugo. Pero hubo gente que no se fue a Babilonia. Por el contrario, por ejemplo, el rey Sedequías también se le advirtió que si se iba cautivo a Babilonia, el rey Nabucodonosor lo iba a tratar benevolentemente. ¿Qué hizo el rey Sedequías? Por una parte de la muralla de la ciudad de Jerusalén hizo un hoyo y por ahí se escapó junto con algunos de su cuerpo, digamos así, presidencial. Pues ¿qué pasó? Que lo ven los del ejército de Nabucodonosor y que van por él y que lo apresan y le quitan los ojos, pero antes de quitarle los ojos matan a sus hijos en presencia de él y luego le quitan los ojos a Sedequías. Pero por no obedecer, por no ser obedientes a la palabra de Dios, el yugo de madera que traemos puesto se puede convertir en yugo de hierro. Yo aquí apunté algo en mis notas, versículo 13. Los yugos de hierro pueden ser entendidos como una disciplina más rígida de parte de Dios sobre su pueblo. Si nos resistimos a la disciplina gentil del Señor, que son sus yugos de madera, la cruz que cargamos, el negarnos a nosotros mismos, el negarnos a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones, el negarnos a vivir en una vida cómoda, placentera, el negarnos a todas esas cosas
sometiéndonos a Dios. Porque dice Proverbios 3, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es ponerte el yugo de madera de Cristo. Eso es ponerte la cruz encima y vivir con ese yugo. Porque a lo mejor te hace daño el dinero. Y tú estás viendo que a tu alrededor todo el mundo prospera materialmente, pero tú no. Pero tienes que comer. Tienes una familia bendecida, tienes una familia sana, tienes una familia que se ve que la mano de Dios está ahí. Pero estás viendo que tus vecinos ya tienen carro nuevo, ya viajan mucho, los ves en el Facebook, acá en diferentes partes y dices, bueno, yo no. Pero te obedezco, Señor. Yo no tengo todo eso que el mundo tiene, pero yo te obedezco. Y si tú decides que yo tengo que vivir así, tengo que vivir así. Ese es el yugo. Ese es el yugo de madera. Que de todos modos el Señor te bendice, te da tus vacaciones, te da tus ratos, pero sobre todo el gozo de la salvación, la paz que vives en el Señor, eso es lo importante. Porque podrá tener el vecino infinidad de viajes, infinidad de cosas materiales, pero no viven en paz, o son riquezas injustas, malavidas. Pues no duermes porque ya hiciste ahí triquiñuelas y tranzas. Mejor sometámonos al yugo de madera de Cristo. Podemos llegar a encontrarnos bajo un mucho más desagradable yugo de hierro si no lo obedecemos, si no nos ponemos el yugo de madera. Es mucho mejor el rendirnos al mejor yugo de Cristo Jesús. Y ese lo tenemos en Mateo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, 28 y 30, al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, su yugo de madera, su cruz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Si vivimos en humildad, si vivimos en mansedumbre, vendrán, ¿verdad?, descanso para nuestras almas. Vendrá paz, vendrá gozo, vendrá tranquilidad, no tendremos problemas con nadie, porque somos humildes y mansos de corazón. No andamos ahí contendiendo, no andamos ahí criticando, no andamos ahí buscando a ver con quién me peleo. Huyamos del pleito, huyamos de los problemas. Bienaventurados los pacificadores, dice mi Señor en su palabra. Bienaventurados sean los pacificadores. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y en Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y solamente viviendo en completa comunión con el Señor, en completa obediencia, en completa entrega, ese yugo que pareciera
pesar 30 toneladas de peso. Aquí ya me imagino a Jeremías cargando ese yugo, ¿verdad? Con las coyundas. Pero si nosotros nos sometemos a Dios completamente, si nos entregamos con todo nuestro corazón, ese yugo de 30 toneladas se va a convertir en un yugo a lo mejor de 3 kilos, que sí está pesado, pero no tan pesado, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Solo obedeciendo y viviendo su palabra, compartiendo su palabra. Regresemos a Jeremías, por favor, para ver el desenlace de Ananías, porque esto no se puede quedar así. Rompió el yugo de madera que mi Señor Dios le pidió a Jeremías que lo hiciera. Versículo 12 dice: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Hay una escritura en Deuteronomio 28. Vamos allá. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 están las consecuencias, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Yo les recomiendo que escudriñen este capítulo y vean que todas las cosas que vienen como la desobediencia, la mayoría de ellas las padeció Israel. Sí, por la desobediencia que tuvo para con su Señor, nuestro Dios. Y en Deuteronomio 28, versículo 47, dice el Señor en su palabra: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hasta destruirte. Vean qué terrible un yugo de hierro. Mejor obedezcamos al Señor. Como dice también el Salmo 32, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que solo con cabestro los puedes domar, o sea, con una disciplina férrea puedes domar al caballo y puedes direccionar al mulo. Mejor ese yugo de madera que un yugo de hierro, una disciplina férrea, para que entendamos y comprendamos que Dios es nuestro Señor. En Jeremías 28, versículo 14 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones. O sea, de las naciones que habla al principio, en el capítulo 27, Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, ¿verdad? Que se dejaran y que fuesen llevados a Babilonia. Y así les habla mi Señor Dios: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo, porque no obedecieron
no cooperaron con el rey de Babilonia. Entonces hubo yugo de hierro y escucharon las profecías de estos profetas falsos y se quedaron en sus lugares de origen. Versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Judá, contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. O sea, murió 2 meses después. 2 meses después, por hablar mentira, por hablar engaño. Y aquellos que escucharon sus profecías y la de los profetas falsos, pues también hubo yugo de hierro. Si el pueblo de Israel, si el pueblo de Judá hubiera obedecido a Dios y se hubieran ido todos a Babilonia, la ciudad de Jerusalén no hubiera sido destruida, porque así se los dice el Señor. Si ustedes obedecen, yéndose todos a Babilonia y obedeciendo al rey Nabucodonosor, no traeré la desgracia sobre esta tierra. ¿Pero qué pasó? No obedecieron, se opusieron al cautiverio y vino desgracia sobre ellos. ¿Pero cuál es el común denominador de todo esto? La desobediencia. La desobediencia. Obedezcamos al Señor con todo nuestro corazón y vamos a llevar una vida plena, completa, llena de amor, de paz, de gozo en nuestros corazones. Habrá problemas, habrá conflictos como todo mundo, pero nuestro Señor está a nuestro lado y Él nos ayuda, Él nos carga, Él nos soporta y nos da esperanza de salvación por delante. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Señor mío bendito, santo y adorado Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor mío santísimo, que tú nos ayudes, mi Señor, a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne, porque el deseo de nuestra carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos, mi Señor Dios, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos ayudes, mi Señor, a ser llenos de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor mío, como fuego esté ardiendo en nosotros, Señor, para que podamos nosotros dar fruto espiritual a los demás. Fruto como el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la fe, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre. Señor mío, ayúdanos a dar fruto espiritual. Ayúdanos a obedecer, Padre bendito y santo. Ayúdanos a cargar ese yugo de madera. Ayúdanos a ponernos ese yugo de madera, a soltarnos del barandal y en certidumbre de fe, dejarnos caer en tus brazos para que tú, mi Señor Dios, guíes nuestras vidas, guíes nuestros pasos, Señor, para que al llegar al otro lado de la orilla, lleguemos seguros, lleguemos completos, lleguemos salvos y tú nos estés recibiendo, mi Señor, en tus lugares y moradas celestiales para vivir
una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, despídenos en paz. Manda a tus santos ángeles para que hagan vallado alrededor de cada uno de nosotros. Nos lleven con bien, con felicidad, sin ninguna novedad. Santa Congregación Maranata, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.